Saludos amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Sopla fuerte el viento del estrecho. Pues hoy voy a reflexionar brevemente, si Dios quiere, sobre la mente, sobre que todo el mundo puede leerte la mente, todo el mundo sabe leerte la mente. Bueno, esto va a ser una tercera parte. Como todo el mundo, como ahora están de moda las trilogías, pues yo hice un vídeo que se titulaba Cómo leer la mente de las personas. Después hice una segunda parte que trataba de que las personas tienen miedo, temen leer la mente de los demás. Y en este vídeo pues voy a hablar de que todos y todas nos leen la mente. Todos saben leernos la mente. No es algo que aprendamos, no es algo que haya que esforzarse, que haya que hacer una serie de cursos. No, todos sabemos leer la mente de nuestros semejantes. Todos nos leen la mente. En este caso voy a ponerme voy a ver las cosas desde el otro punto, desde el punto de aquel al cual le leen la mente. Entonces, desde el punto de vista de aquel, desde la perspectiva de aquel al cual le leen la mente sus semejantes, podemos ver cómo el miedo al cual me refería en el segundo vídeo nos hace ocultar cosas. Tememos que sepan que hemos cometido determinado delito. Tememos que sepa que consumimos un tipo de droga, que vamos a clubes homosexuales, que tenemos amantes, que malversamos, si tenemos un cargo público y nos quedamos con un dinero que no nos pertenece, etcétera, etcétera. Tememos eso y por lo tanto lo ocultamos, y en el personaje que interpretamos pues hay un elemento fundamental, el ocultamiento de todos estos elementos. ¿Pero por qué los ocultamos? Porque en nosotros hay un código ético que nos dice que estas cosas no son aprobadas, pero no son aprobadas por uno, por eso es la oculta. ¿Habéis visto estas personas, estos yonkis que se les llama familiarmente, ¿no? Bueno, estas pobres personas que están enganchadas a la droga, ¿no? Como a veces ya tienen reacciones extremas, ¿no? A lo mejor los ves fumando un porro y dicen, hey, me estoy fumando un porro, ¿qué pasa? Me sale de las carnes y me fumo el porro aquí, ¿eh? ¿Por qué se comportan así? Porque es eso de eso que solemos decir de que los extremos se tocan. Entonces ese sentimiento de vergüenza arraigado en ellos mismos, de desaprobación, porque las personas que están enganchadas en extremo a la droga o a cualquier otra adicción se avergüenzan de su propia adicción, y una manera de quererse liberar de esa vergüenza no reconocida, que tiene que ver con la culpa, evidentemente. En la culpa está todo. La culpa es el origen del miedo malentendido, la culpa es el origen de la vergüenza, del honor, de la honra y todas esas tonterías propias de la paganería social. Bueno, como os comentaba, el drogadicto que alardea de una supuesta libertad que le permite fumar porro donde quiera, cuando le salga de allí, realmente es una manera de quererse liberar de aquello que le corroe por dentro, su propio código ético, código moral, que le juzga y que le castiga por hacer lo que él considera que no debe hacer, aunque no se lo reconozca, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué había llegado hasta este ejemplo? Estaba diciendo que todos nos leen la mente y les ocultamos las cosas. ¿Y por qué los demás no ven todo aquello que le ocultamos? Porque están en la misma sintonía de mentalidad de carencia, de mentalidad de negación de nosotros mismos, de ese código moral y ético al cual antes me refería. Están en la misma sintonía y por eso se incapacitan para leernos la mente. También es importante subrayar que estos temas puntuales a los cuales me he referido, que tienen que ver con las cosas específicamente que ocultamos, eso es lo de menos. Lo importante es la energía mal
canalizada, la energía mal canalizada. Eso es lo que verdaderamente es trascendente. No leer la mente para saber si el otro te pone los cuernos, es homosexual, toma droga, roba. No, esos son los temas puntuales, precisos. Lo importante es que cuando tú eres honesto y transparente, si ves que algo va mal con otra persona, enseguida lo percibes. Porque leer la mente es algo natural. Es algo completamente natural. Nosotros ponemos obstáculos para no hacerlo. Y lo ponemos a través de esa mentalidad de negación de nosotros mismos, esa mentalidad de escasez que quiere coger desde afuera hacia adentro lo que compense esa propia mentalidad, esa propia desvaloración de sí mismo. Entonces, como os comentaba, no se nos lee la mente porque se está en sintonía con lo que queremos ocultar. O no se está en esa sintonía, sino que se está en una realidad que ha trascendido esa necesidad de engañar. Entonces podemos hablar de iluminados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Iluminados no en el sentido místico, ¿no? Sino personas que están plenamente despiertas, plenamente conscientes, que para ellas ya no es significativo este mundo de ocultamiento y por lo tanto no son conscientes de ellos ni tampoco les afecta. No les afecta a aquellos que circunstancialmente quisieran ocultarle algo. Esto no es difícil entenderlo, no es como si yo te digo que he estado en Vladivostok y me invento una historia y luego al cabo del tiempo te digo que es mentira. A ti te da igual que yo haya estado o no haya estado en Vladivostok, por lo tanto mi engaño no es significativo para ti. Si yo me vanaglorio de haberte engañado, pues que soy estúpido realmente. Pues esto es exactamente igual. Si engañamos a aquellos que están despiertos, a aquellos que están iluminados, a aquellos que son conscientes, pues a ellos no les afecta en absoluto. Les afecta solamente cuando están en sintonía con nuestra propia negación, con nuestra propia falta de valoración. Entonces a lo que me querría referir en este vídeo es que todos permanentemente estamos dando noticias de todo, incluido aquello que pudiéramos querer ocultar. Estamos dando noticias de toda nuestra realidad, de toda la realidad que estamos experimentando, que estamos vivenciando aquí y ahora. Y los demás no lo ven en el caso de que estemos ocultando, tengamos una doble vida, ¿no? Ya criticaba la idea de privacidad, que está basada en el miedo. La vida privada está basada en el miedo. Si tenemos una vida privada, aquel o aquella con la cual compartimos esa vida privada, con respecto a ella o a él, también tenemos otra vida privada. Y por eso algunos dicen que es normal ser infiel, por ejemplo, es normal engañar. No, es normal cuando tú crees que la vida privada es una realidad absoluta e incuestionable. Entonces ya es cuando ocultas a la persona con la cual convives, con respecto a ella tienes también otra vida privada de la cual no le das noticias. Esto está en relación con lo que Jesús nos dice en los evangelios. La verdad os hace libres, la verdad os libera de todas estas estupideces, de todos estos temores, de la culpa, del miedo, de la vergüenza, de la honra, de la dignidad, de cuidar tu imagen, te libera de todo. Entonces tú ya no te avergüenzas de nada. Y el yonki que dice, me fumo parra donde quiero, cuando me fumo aquí, ¿qué pasa? De manera grotesca está dando noticias de que efectivamente todos deberíamos hacer lo mismo. Yo hago lo que yo quiero, pienso de la manera que entiendo que es mejor. Si soy gay, si fumo porro, si tengo un amante, pues no tengo por qué ocultarlo si yo me acepto realmente. ¿Me comprendéis a lo que quiero referirme? Yo soy el que me juzgo cuando oculto este tipo de cosas. Entonces, espero que más o menos llegue, cuando te liberas de esa necesidad de ocultar, tú no estás expuesto a nada. Tú ya no eres esclavo porque te vuelves esclavo de los otros, porque temes su juicio, temes su condena, temes su dedo señalándote, pero cuando te da igual porque tú te aceptas tal como eres, entonces estás inmune ante cualquier aparente ataque. Porque es más, tú ya ves que aquel que aparentemente te ataca tiene también un problema de ocultamiento. Entonces ya estás en disposición de ayudarle, de servirle, de aportarle algo, paradójicamente. Bueno, entonces esto es lo que con esto quería terminar esta trilogía.
Tú lees la mente de tus semejantes permanentemente, lees todo lo que hay en ella. Si no ves muchos asuntos es porque estás en sintonía con la propia negación, con la propia desvaloración, con la propia mentalidad de carencia que esas personas que te ocultan cosas tienen con respecto a ti. Estás en la misma sintonía y por eso mismo no lo ves. O bien porque eres un ser iluminado, que mira al horizonte y que no mira abajo con la cabeza agachada y porque le pesa la propia vida. Mira al horizonte y por lo tanto no ve los insectos que hay por aquí, no ves los submundos, no estás enfocado en los submundos. Y por lo tanto, como esto a lo cual me estoy refiriendo, como este ocultamiento, como este miedo, esta culpa, que no se enteren, que me van a señalar, que me van a... Como todo esto es propio de los submundos, de los dormidos, de los tóxicos, como quiera llamarlo, pues entonces una persona así que mira al horizonte no es consciente de ello, no es significativo para esa persona. Es partícipe de esta realidad porque está aquí, ¿no? Como decía el libro de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que de gente rara hay aquí. Y le contestan, ¿y tú no estás aquí? Pues entonces tú eres igual de raro. Si tú eres partícipe de un mundo donde hay gente rara, pues que tú eres igual de raro. Y si señalas a los demás apuntando que son raros es porque inconscientemente quieres excusar tu propia rareza o quieres no reconocértela. Entonces, bueno, como os comentaba, me han entretenido los chavalitos estos voladores. Como os comentaba, todos nos leen la mente, todos lo transmitimos todo, íntegramente, todo. El miedo pues nos hace que ocultemos, que pensamos que podamos ocultar, pero realmente no lo ocultamos. Pero también, como antes os comentaba, las cosas puntuales, circunstanciales, lo fenomenológico, como lo quiera llamar, el hecho de robar lo que no te corresponde, el hecho de tener un amante, de llevar una vida oculta, de ser bisexual y no reconocerlo, o lo que fuera, eso es lo de menos. Lo importante es el hecho de querer ocultar. Lo importante es la mala canalización de las energías que permanentemente estamos canalizando, permanentemente estamos manifestando. Entonces, al movernos por esa mentalidad que necesita ocultar, pues nos estamos autodestruyendo. Eso es un autoataque permanente, constante contra nosotros mismos. Y como os comentaba, como somos partícipes, como todos somos partícipes de la realidad compartida, pues si los demás, si conseguimos engañarlos es porque ellos se mueven en la misma sintonía. Entonces eso no es significativo. Ellos están en una misma experiencia o en una experiencia similar. Concluyendo, no debemos de tener vida privada, no debemos de tener... eso no significa que de manera temeraria te pongas, como alguien dijo, ¿no? Llega a su casa... María, que voy a ser sincero, tengo 15 amantes. Y sobre todo de cosas que han pasado, ¿no? Como decían algún escritor, ¿no? Que se va a casar y dice, bueno, te voy a comentar la verdad, yo he sido putero, he sido un juerguista, un sinvergüenza. Y eso ya tampoco es significativo. Es un poco esa temeridad de querer calentarle a la cabeza a los demás con cosas que ya no son significativas. Eso no es liberarte de esa mentalidad de carencia, en absoluto. Eso es seguir dándole visos de realidad. Entonces, como os comentaba, realmente llega un momento y nos llega a todos realmente y a todas, nos llegará tarde o temprano, en el que ves que tú no tienes que ocultar absolutamente nada, que tú no tienes que la aceptación plena de ti mismo, y también relacionas esto con los ataques que hacemos a nuestros semejantes. Los señalamos, ¿por qué? Porque esos señalamientos, esas culpabilizaciones que hacemos de los demás se corresponden con cosas que queremos ocultar de nosotros. Entonces, de lo uno viene lo otro, de la negación de ti mismo, de la negación de tu valor íntegro, incondicional.
necesariamente de esa misma negación se te da la determinación de estar atacando, de estar culpabilizando, de querer ver el mal en tus semejantes, de querer desenmascararlo, quieres desenmascararlo, ¿no? La casa de brujas, ¿no? Y bueno, esto, como bien decía León Tolstoy, esto pues parece que es un mal que impera en muchas personas, ¿no? Sin embargo, en este mundo hay una serie de personas que son muy relevantes, y cuando esas personas se muevan por la valoración completa de sí mismos, cuando esas personas no crean en no cultiven esa culpa, ese deseo de ocultar, de llevar una doble vida, pues esos serán ejemplos y referentes para millones de personas, y por lo tanto la transformación global se dará mucho más rápido de lo que ahora vemos que se da. Y eso lo comentaba muy bien León Tolstoy cuando ponía el ejemplo del barril que está sobre una superficie acuática, ¿no? Y empieza a entrar poquito a poco el agua, todo parece que va muy despacio, pero llega un momento en el que el agua va a una gran velocidad, llena todo el barril y el barril se viene a las profundidades. Pues él ponía este ejemplo para que viéramos cómo se transforma la sociedad. De hecho, ya nuestras sociedades se han transformado muchísimo. Hace 200 años iban a quemar a una bruja, iban a lapidarla, desgraciadamente, sabemos que esto de la lapidación pues se sigue dando en algunos sitios, ¿no? Pero en nuestras sociedades se daban no sé, se le cortaban la mano a alguien, y la gente iba masivamente a ver eso como si fuera un espectáculo, y nadie hacía nada por esas personas, a las cuales pues se le iba a quemar por supuestamente haber tenido un amante o muchas veces cualquier injuria que alguien le hubiera cometido, ¿no? En el caso de las mujeres pues bastaba que un marido acusara a su mujer de algo para que la justicia escuchara a él y no escuchara a ella, que muchas veces no había hecho ni siquiera aquello que le acusaba su marido, ¿no? Entonces, como os venía a decir, hemos progresado muchísimo, y más que progresaremos, porque la verdad nadie puede negar la verdad en la verdad. La verdad la negamos en las ilusiones que nos determinan a ser un personaje movido por la carencia, movido por la codicia, movido por la búsqueda de un valor que no se reconoce en sí mismo, y por lo tanto ya queremos compensar a base de la competición, a base de medrar socialmente, etcétera, etcétera. Entonces llegará un momento en el que todos seamos auténticos, todos seamos personas auténticas, que no tenemos que ocultar absolutamente nada. Donde ya os remito también al vídeo que hice sobre la culpa, ¿no? Porque esto de trascender la culpa por el lado mundano, por el lado que cree en la separación, no es que crea, sino que está convencido. Fijaos que aquellos que quieren medrar en la sociedad no es que crean en la separación, es que lo viven como si fuera una verdad indiscutible. Por eso no se cuestiona, ¿no? Esto en alguna ocasión os ponía el ejemplo de los políticos. Es difícil, desgraciadamente, que un político tenga una autocrítica significativa consigo mismo, porque él está convencido de los ideales que defiende. Él sirve a su partido generalmente, él no sirve a su país, él no sirve a la comunidad, a la sociedad, al grupo, desgraciadamente. Y él necesita aferrarse a unos tópicos, y esto en un país como España se ve todavía aún mayor, porque por eso la disciplina de voto, por eso se castiga al político que discrepa de lo que el grupo decida, que no lo decide el grupo, lo decide los gestores, los dirigentes de ese partido, ¿no? Pero en el momento en el que no nos mueve el miedo, pues la transformación se da de manera natural. Pues ya no nos aporta absolutamente nada interpretar un personaje al cual mueve el miedo, al cual mueve la codicia, justifica el cinismo, etcétera, etcétera. Ya a partir de aquí construimos ese personaje y lo vamos perfeccionando, ¿no? Por eso se ve con tanta... no todos los ejemplos son los del yonki, los del pobre yonki, que nos causa compasión o desprecio, sino que vemos personajes que incluso nos causan admiración, pero en el fondo son igual que el yonki, en el fondo quieren justificar a su personaje de la misma manera. Entonces, bueno, como os comentaba, para terminar ya, esta transformación, pues como bien decía León Tolstoy,
Llega un momento que cuando las personas relevantes, que son referentes importantes para millones y millones de personas, se transforman, pues ese ejemplo resulta significativo para muchas personas y todos se unen, todos se acompañan, todos se dejan impregnar por ese ejemplo, porque la condición humana es una condición imitativa. Todos nos movemos a través de la imitación, aprendemos esta lengua, aprendemos a gesticular, a movernos, a pensar incluso a mirar. Aprendemos porque lo hemos aprendido aquí en el mundo. Por eso la condición humana es una condición imitativa, es una condición de aprendizaje. Pero aquello que nuestro valor no está en esos aprendizajes, nuestro valor ya está íntegramente dado. Cuando venimos al mundo como bebés, somos exactamente igual de valiosos que ahora. Nadie dice que un bebé sea un ser inferior. Sería absurdo y ridículo. Al contrario, de los niños aprendemos muchísimas cosas y por eso Jesús nos remite a ellos. Aprended de los niños, sed como niños. No penséis que sois lo que habéis aprendido en el mundo. Esos son herramientas que os sirven, pero no es lo que sois verdaderamente. Entonces, como os comentaba, esta condición imitativa propia de la humanidad nos determina que cuando los grandes líderes, los grandes referentes de nuestras sociedades se transformen, trasciendan esa culpa, trasciendan esa negación de sí mismos, expandan esa mentalidad y todos los queramos ser como ellos, todos comprendamos qué es lo que hay detrás. Entonces el barril se llena a mayor velocidad, como bien decía Tolstói. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias, feliz día, bendiciones y hasta una nueva ocasión.